Asociado recibimos al doctor Horacio Porciúncula, es director de salud mental de ACE, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir, doctor. Bueno, no, el agradecido soy yo porque nos permite comunicarnos con la población a través de este medio. Y conversábamos un poco fuera de cámara. Quizás si algo, yo no sé si hablar de positivo, pero sí, bueno, si algo beneficioso podemos sacar de todo esto que se ha instalado en esta última semana en nuestra sociedad, porque no es solamente en los medios, es en la sociedad, es que estamos hablando de la salud mental de nuestros adolescentes, que es un drama que tenemos y que quizás no siempre le prestamos la debida atención. Sí, esta historia nos ha sorprendido, ¿no? Yo le diría a usted y a los televidentes, si hace una semana atrás tenían idea de lo que era el tema este de la ballena azul. Y ayer, a la mañana, pensábamos, bueno, es algo que está muy controlado, focalizado. Ayer a la tarde veíamos que había más casos. Nos sorprendía la edad de los chicos que están participando de este juego. Nos ha pasado que las madres, los familiares, nos han estado convocando, comunicándose con nosotros telefónicamente, con el Ministerio, con ACE, preocupados, sorprendidos ellos mismos de que algunas características de sus hijos no le hacían pensar que pudieran estar vinculados a este juego. Por lo tanto, yo creo que esto se ha transformado también en una muy buena oportunidad para pensar en conductas de los adultos hacia los adolescentes, de poder acompañarlos en estos procesos. Había familiares que nos preguntaban si me parecía adecuado, correcto, sacarles el internet, quitarles el celular. Y nosotros les decíamos que más que eso, más que la conducta de prohibición y represión, nosotros pensábamos que, bueno, acercarse, preocuparnos de qué es lo que están mirando, escuchar y a su vez animarnos a enfrentar nuestros propios miedos de adulto, ¿verdad? Hablamos o por lo menos se manejó desde las últimas horas 7 casos confirmados. No sé, usted me dirá si hay alguno más que ya está confirmado. Estamos en ese escenario en donde también han aparecido falsos positivos, diríamos, ¿no? La conducta autoagresiva de los adolescentes o de algún tipo de adolescentes no necesariamente está vinculada a este juego en particular. En algunos de los casos que hemos visto en estas últimas 24 horas, algunos de ellos estaban vinculados a conductas disruptivas, pero no vinculadas al juego. Sí hay en este momento en estudio aproximadamente unos 7 casos en los cuales en algunos obviamente está claro la vinculación con este juego y en otros todavía estamos investigando un poco más. Ahora, lo que tenemos que esperar, porque esto es una cuestión de los medios y de la sociedad en su conjunto, pero es obvio que cuando vayan aumentando los casos se van a dejar de contabilizar, es decir, uno va a llevar una cuenta. Ahora, ¿qué tenemos que esperar? Que los casos estos vayan en aumento, que sea una cuestión que quizás se propague. ¿Qué es lo que hay que esperar usted como director de salud mental de ACE? ¿Para qué está preparado? Bien, nosotros estamos por suerte digo desde el punto de vista de lo que es la estructura sanitaria del Uruguay, tenemos un programa de trabajo en intentos de autoeliminación en adolescentes desde hace ya 3 años firmemente constituido, que el Ministerio también tiene programas específicos para el manejo del intento de autoeliminación en adolescentes, que implica conductas de prevención a través del trabajo con la educación, para maestros, para profesionales de la salud, para familiares y también para usuarios. Tenemos diseñadas las rutas de atención para estas personas, pero este es un fenómeno que no estaba en nuestros planes hace un tiempo atrás. Estamos preparados para. Sí, puede haber habido en este momento una especial sensibilización en cuanto a esta temática y bueno, lo que esperamos es que sí, que la curva
de aparición de casos que no comenzaron hoy, sino que se empiezan a detectar hoy, tengan la posibilidad de recibir la atención correspondiente, teniendo en consideración 3 poblaciones para nosotros, ¿no? Una población específica es la población adolescente con su perfil de vulnerabilidad. Otra población es la población de los quienes somos responsables adultos de acercarnos a ellos, y la tercera población es el equipo asistencial estando preparado para recibir ambas consultas, porque tenemos que tener para nosotros bien claro que de pronto el que consulta en primera instancia es un familiar preocupado por una actitud diferente del adolescente. Y nosotros decíamos en estos últimos días que en qué tenemos que estar atentos los padres frente a este tipo de situaciones. Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo hacer para anticiparnos? Para tratar de detectar una situación potencial que puede llegar a tener como vehículo, yo no sé, ¿está bien hablar de juego? En realidad, juego le refiere a lo lúdico. Sí, en este caso es un juego macabro, ¿no? Digo, un juego, una manipulación. La palabra juego en este caso podría ser aplicada en el sentido de que tiene como reglas, pero en realidad, como muy bien se ha dicho en estos últimos días, no sabemos quién juega con quién, ¿no? Pero sí, Ahora, está claro que la actitud de provocarse daños y hasta de intento de autoeliminación a nivel de adolescente, insisto, puede tener como vehículo la ballena azul, pero ha tenido infinidad de manifestaciones. Entonces, abarcando lo general más que lo particular, ¿cómo podemos hacer para darnos cuenta que nuestro hermano, sobrino, hijo, nieto está ante una posibilidad de estas circunstancias? Buena pregunta, porque nos lleva a pensar en cuáles son los factores de alerta que uno tiene que tener frente a un adolescente, o hoy por hoy diríamos casi un niño grande y adolescente, porque hay casos de 10 años hasta 15. Nosotros tenemos que tener en cuenta que esta etapa de la vida es una etapa de permanentes cambios. Entonces, y que de repente el aislamiento, la disminución en los mecanismos de comunicación verbal y no verbal, las alteraciones del sueño, las rabietas, los enojos, las modificaciones en las conductas con las otras personas. La característica más importante es cuando se van haciendo estos cambios permanentes. Que un adolescente tenga dificultades para dormir una noche porque se quedó mirando un programa de televisión o por otra razón, o que tenga una alteración de la alimentación. Cuando esto es la regla, no es un problema. El problema es cuando empieza a hacerse permanente, cuando el adolescente empieza permanentemente a estar alejándose, uno ve que ya no es feliz, que está preocupado, que habla poco, que no se ríe, que cambian los vínculos que son de su círculo habitual, que aparecen nombres que de repente no están en nuestro conocimiento, que son apodos de repente, que no tienen apellido, que no tienen dirección, que conoció a través de la internet. Este juego además tiene algunas características, en este juego en particular, que son signos muy claros y que pueden ponernos en alerta. Que ¿por ejemplo? El de mirar películas de terror. Una de las etapas de este juego implica que vea 24 horas películas de terror, que le va indicando el que lo va guiando en este macabro desarrollo. Y otra es, bueno, obviamente la más evidente y la que más ha llamado la atención es que en las primeras etapas hay lesiones, autolesiones infligidas, y esas autolesiones son en muchos casos visibles, aunque en las primeras etapas también hay autolesiones que no son visibles. En suma, para la población es estar atentos, acercarnos a escuchar al adolescente y tener en consideración que los cambios que se persisten a través del tiempo y que son negativos. Nosotros en la página de ACE, que es muy fácil de entrar a través de la internet,
están nuestras recomendaciones para los padres, para las cosas que uno debe hacer y las que no debe hacer. Hay un tabú que a veces ha abarcado los medios de comunicación, que es el no hablar sobre el tema de suicidio. Ahí está tocando un punto central. Realmente, claro, yo soy relativamente joven y obviamente no logro divisar bien cuándo empezó eso. Pero siempre se habló, por lo menos que yo tengo uso de razón, el tema de los suicidios no hay que hablar porque eso da ejemplo. Con el nivel de suicidio que tenemos en nuestro país, ¿no les sorprende que Uruguay haya sido de los primeros lugares en Latinoamérica donde esto eclosionó? Porque hay casos en Brasil, hay casos en Colombia, hay situaciones en Bolivia. Pero, no sé, es como que nos adelantamos un poco a los casos. Dos cosas. La primera vinculada a esto... ¿No estaremos haciendo algo mal al momento de comunicar? Tal vez. Digo, nosotros somos partidarios de que la comunicación debe hacerse a todo nivel, ¿no? A nivel de lo que son los medios de comunicación y a nivel de lo que son las comunicaciones interpersonales. Nosotros tenemos, como hablábamos también en el corte con usted, una alta tasa de suicidio sostenida, de las más importantes del mundo y de América Latina por 100.000 habitantes. Las últimas cifras eran de 18.55 muertes por suicidio en nuestra población, y que es una cifra que para que la población la pueda magnificar, es una cifra que es superior a las muertes por accidentes de tráfico. Y fíjese que todos los días estamos hablando de alguien que muere en un accidente de tráfico. Y las muertes por accidente de tráfico bajaron, los suicidios se han sostenido y ha sido sostenido a través del tiempo. Y los adolescentes es la segunda causa de muerte en adolescentes en el Uruguay. Por lo tanto, vaya si tendremos que hablar. Y yo creo que esta es la gran oportunidad que tenemos hoy con esta preocupación que se ha generado a través de esta circunstancia, de poder hablar. Y la recomendación, por ejemplo, es, hay un montón de seriales que han generado a nivel de series, que han generado a nivel internacional incluso, el debate de si está bien mirarlas con nuestros hijos, que es permitir verlas, no sé, hay unas 13 razones, que justamente habla de la problemática del suicidio. ¿Qué hay que hacer como familia? Porque puede surgir la inquietud del joven de mirarla, puede surgir, ven y vamos a mirarla juntos, si uno percibe que quizás, insisto, nuestro familiar cercano en esta etapa adolescente de tantos cambios, de tantas modificaciones en la personalidad, uno nota que hay algo que no está funcionando bien, hay que tratar de mirarla juntos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, mirarla y mirarla juntos. La van a ver igual, entonces más vale que la veamos juntos. Ayer una persona me comentaba, una madre, me decía, fuimos a ver la película Nerve, ¿no? Sí, que esa es otra de las que está también. Da la vuelta, y quedaron muy fuertemente movilizados, y después, bueno, nos sentamos, hablamos sobre el tema, el concepto de lo que está pasando, la mirada compuesta entre la mirada del adolescente y la mirada del adulto, nos permite también que nosotros podamos crecer conjuntamente, porque uno crece con sus hijos. Nosotros decimos, sí, que se puede, hay cosas que se pueden ver y hay cosas que no se pueden ver. También hay que saber claramente que como adultos hay situaciones en las cuales tenemos que poner límites, ¿verdad? Digamos, ¿Porque ese es un riesgo? Cuando hay un adolescente en situación que uno se da cuenta que es vulnerable y que potencialmente puede estar corriendo un riesgo, la sobreprotección, el no poner límites, eso tampoco está bien. Tampoco está bien. No, evidentemente la comunicación y los roles. Cuando yo pierdo mi rol de padre y adulto, puedo ser un padre muy amigable, y me encanta hacerlo, pero no un padre 100% permisivo, ni ponerme a la altura de mi hijo. Me sonrío porque un adolescente hace pocos días atrás me decía, mi padre no se puede poner a mi altura. Y me lo decía él y de alguna manera nos estaba mostrando esa necesidad del adolescente de que alguien le diga, este es el punto límite, porque la adolescencia tiene también eso de la experimentación, de ir creciendo, y que por suerte la tiene,
porque eso también moviliza estructuralmente a la sociedad, pero también evitar los riesgos. El miedo al peligro que uno tiene de adulto, de repente lo fue adquiriendo a través de una serie de experiencias que determinaron que esto está hasta acá. Y bueno, pero lo experimentó. Entonces decir, bueno, uno puede permitir determinado tipo de cosas y otras seguramente que no. ¿Ha cambiado el perfil de la gente que consulta por temas psiquiátricos en nuestro país en los últimos años? El perfil en cuanto a la franja etaria incluye también la cuestión socioeconómica, pero me imagino que debe ser transversal esto, que no debe ser de una clase social, un determinado estrato social. Imagino que se deben dar casos, sea cual sea la situación económica de la familia. Sí, sin duda, los factores económicos en esta temática en particular no marcan diferencia. Sí la marcan en otras patologías de repente o en otras patologías sociales como puede ser el consumo de sustancias, que determinada clase social puede ingerir unas y otras no. Pero en esta cuestión en particular, que tiene que ver con la autolesión, no hay diferencias, muy por el contrario. También el acceso a determinado tipo de niveles de información hoy está muy abierto a toda la población. Pero, por ejemplo, yo tengo 34 años. Cuando yo era chico, era casi impensado que un niño tuviera que ir a un psicólogo. No era algo común. En el barrio ninguno de mis amigos iba al psicólogo. Sin embargo, uno ahora ve que cada vez más niños, adolescentes tempranos, tienen que recurrir o a un psicólogo o hasta a un psiquiatra para que de repente les receten alguna medicación. ¿Cambia eso? O sea, ¿se ha modificado? Bueno, se ha modificado quizás a través de que hay mayores niveles para percibir y diagnosticar situaciones, ¿no? No es que nosotros no lo necesitáramos, sino que ahora se percibe. Se percibe, ¿no? Se percibe más. Usted hablando de esta manera me hace pensar en todo lo que son las dificultades de aprendizaje y el abandono escolar. Hace unos años atrás se detectaba muchísimo menos, hoy está mucho más preparada la educación, la salud, la población en general, para recurrir de repente a una terapéutica que pueda ayudarlo a seguir en el camino de la sociabilización adecuada. Y sí. Y la otra pregunta que usted me hacía era si ha cambiado el perfil. Yo le diría que tenemos estadísticamente determinado, en algún momento nosotros pensábamos que los equipos de salud mental comunitario de ACE iban a estar básicamente atendiendo los problemas más complejos, los trastornos mentales severos y persistentes, los trastornos conductuales graves. Y para nuestra sorpresa inicialmente, cuando empezamos a valorar cuáles eran las personas que más consultaban y cuál era la patología que más se consultaba, nos sorprendió porque los que más consultaban eran los cuadros depresivos. Y los cuadros depresivos, estoy hablando de casi uno de cada 4 personas que nos consultaban por cuadros depresivos. Y nos llamó poderosamente la atención y percibimos allí que había un nicho de necesidad terapéutica, de tratamiento, que no había consultado espontáneamente en las instituciones. Que en la medida que los equipos comunitarios, los equipos de salud mental estaban mucho más cerca en el barrio, empezaron a acercarse personas, básicamente mujeres, básicamente la edad entre los 40 y 50 años, que consultaban por trastornos del humor, acompañado de trastornos del consumo de maridos o de hijos y dificultades de los hijos menores para la inserción escolar. Eso nos mostró que la política debería ir inexorablemente a lo que nosotros llamamos la atención primaria en salud, la atención en territorio. Y el segundo paso que aprendimos en este proceso y que tiene que ver con todo esto que estamos hablando es que la salud sola llega tarde, que es necesario la interinstitucionalidad, que si no hablamos con la educación, si no tenemos un vínculo fuerte con otros ministerios, seguramente no vamos a poder solucionar alguna de estas cosas. La última, me quedan 30 segundos, lamentablemente, porque daba para seguir conversando largo y tendido.
El martes empieza a notarse mucha gente para el consumo de marihuana con la venta regular. El tema adicciones y en particular el escenario que se viene a partir de que el acceso a la marihuana sea algo que ya ni siquiera haya que recurrir al narcotráfico. ¿Plantea un desafío? ¿Ustedes se están preparando de alguna manera particular para eso? Sí, es un enorme desafío que también lo estamos abordando desde la interinstitucionalidad. Ayer mismo nos reuníamos con la Secretaría Nacional de Drogas, el Ministerio de Salud Pública, el MIDES y el INAU, trabajando sobre cómo abordar lo que esperamos que vaya a suceder con el consumo. Advertimos, es un riesgo consumir sustancias psicoactivas, cualquiera sean ellas. La marihuana también. El cannabis es también una sustancia peligrosa y sobre todo muy peligrosa para los adolescentes. En esta franja etaria que estamos trabajando hoy con esta temática, es extremadamente riesgosa porque desociabiliza, porque nos quita la energía para enfrentar las dificultades de la vida cotidiana y estamos preparados para ayudar a todos aquellos que de alguna manera presenten su sintomatología. Hoy por hoy vienen más los padres que los chiquilines, porque el factor de riesgo el adolescente no lo ve, no lo siente, y no nos olvidemos que cualquier cosa que nos hace adictos es porque nos causa algún placer o nos sustituye alguna de nuestras carencias, ¿no? Doctor, un verdadero placer. Lo vamos a volver a convocar. No va a pasar mucho tiempo para que lo tengamos sentado de nuevo por aquí para conversar de estas problemáticas que hacen a la sociedad y que lamentablemente, bueno, a veces que lo bueno es lo que decíamos al principio, quedan de manifiesto y por lo menos emergen a la superficie y nos damos el tiempito para hablar. Gracias a ustedes. La pausa y seguimos con más noticias.